Los medios de Dios para el cambio. Estamos acostumbrados a escucharnos decir y a escuchar decir a otros que Dios nos acepta como somos. Y es cierto en parte. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y que dice el Señor Jesús, yo os haré descansar. Dios no quiere traerte a su familia para que tú sigas siendo tú mismo. Dios quiere llamarte al arrepentimiento a través de la fe en su sacrificio para transformarte a la imagen de su Hijo Jesús. Y eso es lo que nos cuesta a todos. Y por eso estamos haciendo énfasis en la necesidad de cambiar de una manera profunda, es decir, desde el corazón. Vosotros estáis acostumbrados, como yo, a cambiar de conducta. Vienes, pones buena cara, lees tus versículos, haces tu devocional, escuchas tus tranchinis a las 7 de la mañana todos los días y cambias tu conducta. Pero en el fondo de tu corazón donde tú quieres estar es en Egipto. Tú no quieres estar en el desierto con el pueblo de Dios. Tú, como dice la Escritura, cuando iban en el desierto los israelitas, después de 10 plagas y que Dios les sacara de Egipto, ellos todavía tenían dudas sobre Dios. Y se quejaban diciendo, ojalá estuviésemos nosotros allí en Egipto con aquellas ollas de carne que teníamos, todo lo guay que es la otra vida. Así que yo quiero que en esta mañana nosotros digamos, basta. Algo hay que hacer. Y lo único que podemos hacer es caer de rodillas ante el señorío soberano del Dios bueno, que quiere transformarnos a la imagen de su Hijo Jesús. Y para eso Dios no nos ha dejado solos, sino que nos ha dado medios de Dios de su parte para el cambio. Y es lo que llamamos las disciplinas espirituales. Y Esteban nos habló sobre eso. La semana pasada estuvo Miguel hablándonos sobre la oración. Y hoy queremos hablar sobre el ayuno. Así que el ayuno y la transformación del corazón, las disciplinas espirituales. Yo creo, como ya este tema lo tocamos y seguramente podéis buscar en la sección del Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, estuvimos hablando ya en su momento sobre el ayuno. ¿Vale? Si cualquier duda que te quede hoy, te remito a ese mensaje y si no, después tenemos comida y podemos hablar mientras nos comemos un buen chuletón sobre el ayuno. Paradoja del crecimiento espiritual, ¿no? Pues las disciplinas espirituales, el ayuno y la transformación del corazón. Y fíjate, estoy poniendo los amarillos para que tengamos en mente. El ayuno transforma el corazón. Perdona que hable como con señas, como si fuese niño de 5 años, pero bueno, están todos nuestros hijos aquí. Entonces, todos vamos a aprender de esto, ¿vale? Se trata de transformar el corazón, ¿vale? No se trata de ningún Superman espiritual. Es que yo ayuno. Ya veremos que eso no tiene mucha cabida en lo que quiere decir el Señor. Así que, como forma de introducción, la necesidad de no ser nosotros mismos. Mira, Dios está cansado de nosotros, ¿sabes? Y no lo dice necesariamente por nosotros los que estamos aquí, sino que ya en Isaías capítulo 6, Dios le da un arrebato de Dios y dice, estoy harto de toda vuestra religión. Ya estoy harto. Y ellos podían decir, bueno, pero Señor, pues si la religión no la revelaste tú. Sí, pero dice el Dios todopoderoso, creador del universo, con la sola palabra de su boca, lo que yo quiero de vosotros es, ¿qué cosa? Vuestro corazón. Dios no quiere otra cosa. Toda la tierra y su plenitud es mía, dice el Señor. Yo creé todo. Y lo que quiero es vuestro corazón. No se trata de ser tú mismo. Eso es lo que nos vende el mundo. Sé tú mismo. Suéñalo y se hace realidad. Mira, no somos, ya he citado a nuestra gran filósofa Lola Flores, que ella lo decía con su acento, yo lo digo y se hace verdad. No es así. Y no ha sido así nunca, mis queridos hermanos. Y nos hemos acostumbrado a creer que si tú lo sueñas se hace, y no es así. Porque tenemos que depender del Espíritu Santo de Dios para estos cambios profundos. Así que, en primer lugar, vamos a ver 3 cosas en esta mañana. Y la primera de ellas es qué es y qué no es el ayuno. ¿Vale? Tenemos un conflicto con el ayuno, siempre lo hemos tenido. Y para resumir mucho, porque no tenemos mucho tiempo en esta mañana, se trata de comprensión lectora bíblica.
Se trata de que no hemos entendido el ayuno. Se trata de que nos hemos acostumbrado a entenderlo de una forma y ahora no nos queremos bajar del burro. Suele ser así, pero nos ha pasado a todos, nos pasa así. Así que vamos a intentar descabalgarnos de allí. Así que una definición básica del ayuno es esta. El ayuno es la abstinencia voluntaria, parcial o total, de alimentos, con el propósito de buscar a Dios en confesión, arrepentimiento, dolor o dirección de forma privada y discreta. Esa es una definición muy sintética de lo que es el ayuno. Mis queridos hermanos, varias cosas sobre el ayuno. En primer lugar, no está establecido como algo obligatorio, ¿vale? No hay ni un solo texto de los 56, 58 que hay que dicen la palabra ayuno que sea una obligatoriedad. Hay un solo ayuno obligatorio, el del Día de la Expiación en Yom Kippur, que es para el pueblo de Israel, y una vez venido el Señor Jesucristo, ese ayuno no se aplica a nosotros. La expiación fue hecha una sola vez y para siempre en la cruz del Calvario. No es obligatorio y no lo establece en ningún momento. Otra cosa, se suele relacionar con el luto, la penitencia nacional, la preparación para recibir dirección de Dios, la tristeza por el pecado y el arrepentimiento. Y nunca es para torcer el brazo de Dios o su voluntad. Y estaba prohibido hacerlo como mortificación de la carne. Fíjate qué interesante. Los Viernes Santos, los que hemos sido católicos, sabemos que ahí se practica un ayuno parcial, que es el ayuno de carne. ¿Recordáis? Vaya. No se comía carne. Si tú querías comer carne un Viernes Santo, lo que tenías que hacer era pagar una especie de bula, es decir, un permiso que te daba la iglesia, ¿no? Entonces, ¿cómo se notaba el Viernes Santo que tú eras de los pudientes? Porque podías, de los que tenía posibles, porque tú comías carne los viernes. Mis queridos hermanos, mortificar la carne con el ayuno para ofrecérselo a Dios de una forma o cosa semejante no es bíblico. No lo está en ninguna parte, así que tenemos que tenerlo en cuenta. Pero sí tiene esta relación con el luto, la penitencia, la preparación para recibir dirección. Es un asunto estrictamente privado, ¿no? Y es muy interesante que Dios haya establecido esta disciplina y la haya dejado allí en el corazón y en lo privado de cada uno de nosotros con Él. Qué interesante, ¿no? Os confieso que yo creo, no sé qué pensáis, es más fácil trabajar fuera de casa que dentro de casa, ¿no? Cuando tú teletrabajas, tú eres tu propio dueño de tu tiempo, ¿no? Tanto así que algunos prefieren ir a trabajar porque si no es que no dejan de trabajar todo el día. No hay nadie vigilándote. Eres tú y tu ordenador. Con el ayuno pasa algo igual. Eres tú y Dios. Debes ejercerlo, como veremos en algún momento, debes tenerlo en cuenta, pero es una cosa entre tú y Dios. Y es muy interesante que Dios nos arrincone con Él, con esta disciplina. En tercer lugar, el ayuno no es una imposición formal sobre ningún cristiano, pero sí es recomendable su práctica en un espíritu de oración y de súplica. Y es alarmante, estoy citando a un autor, que por cuanto muchos han abusado del ayuno en el pasado, haciéndolo una práctica obligatoria y extremadamente formal, los creyentes han descuidado la unión del ayuno con la oración, cuyos abusos no anulan sus beneficios. Así que si tú crees que el ayuno es una práctica de ciertas corrientes, de ciertas personas, algo asceta, algo así, ¿no? Pues no tiene nada que ver con eso. Y vamos a intentar en esta mañana verlo un poco mejor. Así que, ¿qué os parece, chicos? Chicos y no tan chicos, reconocéis a este, ¿no? Este es el monstruo de las galletas, llamado en otras latitudes Lucas. No Lucas por nuestro Lucas, no Lucas, el monstruo de las galletas. Y tiene aquí un punto en la boca, ¿no? No se puede comer en el ayuno, no se puede comer. Así que si tú quieres enfrentarte al tema del ayuno, pues vamos a saber cómo hay que hacerlo, ¿vale? Muy bien. Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18, podéis buscarlo, por favor. Son unos textos que ya hemos visto, que ya hemos leído. Si tenéis vuestras Biblias, abridlas por allí. Si las tienen las electrónicas,
Buscad el pasaje, no miréis vuestro Shein ni vuestra WhatsApp mientras estáis allí. Y voy a ponerlo aquí en la pantalla también para que lo leamos juntos. El texto de la palabra de Dios dice así: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, nos dice el Señor, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Qué interesante, ¿no? Este pasaje. Una vez más, Jesús está queriendo desmontar la religiosidad de los escribas y fariseos, y también la nuestra. Mateo capítulo 5, versículo 20, dice que si nuestra justicia, es decir, nuestra manera de relacionarnos con Dios, no es superior a lo de los escribas y fariseos, nadie va a entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es tu manera de acercarte a Dios? Pues Jesús dice que si tú pretendes hacerte el Superman espiritual, ni lo intentes. Dice el pasaje que tu recompensa es que la gente te haga caso y diga: oh, qué gran cristiano es Pedro. Lleva 10 días ayunando. Mira qué delgado se está quedando. No. Jesús quiere desmontarnos y vamos a ver 3 cosas sobre qué es el ayuno. En primer lugar, el ayuno es una disciplina que el Señor espera que practiquemos, ¿no? Lo dice el pasaje, ¿no? Vosotros cuando ayunéis, dice Jesús, así que Él espera que ayunemos. No sé cuál ha sido tu relación en el pasado con el ayuno, pero debes planteártelo. Cuando hay momentos de crisis profunda, debemos acercarnos a Dios en ayuno. Y es curioso, es interesante que en todos los textos planteados sobre el ayuno es algo que sobreviene. Muy pocas veces dice, vamos a ayunar. Muy pocas veces, de las 56, 58 veces. Cuando Esther, fijaros, que ella estaba asumida, y lo estudiamos el verano pasado, estaba asumida a la religión de su país, que era el imperio medo-persa, y ella decía, vamos a ayunar, y que ayunen los demás conmigo. Pero no habla nada de oración, es interesante, seguramente habrán orado, espero que sí, si no, aguantar sin comer y no orar no es ayunar, simplemente pasar hambre, ¿no? Pero es curioso que cuando vienen los grandes enfrentamientos espirituales al arrepentimiento, a la convicción de pecado, a la búsqueda de dirección, siempre uno cae de rodillas buscando la dirección de Dios en ayuno. Uno no puede ni comer. Cuando sufres tanto, ¿qué pasa? Ni quieres comer. Cuando estás muy preocupado, no quieres ni comer. Cuando tienes una convicción de que las cosas que están pasando son terribles, no tienes ni hambre. Dios nos llama, nos convoca a estar de rodillas delante de Él orando y enfocados a lo que es más importante, nuestra relación con Él, en búsqueda de ser transformados. Es muy hermoso este pasaje de Mateo 6, de entrar en la intimidad con el Padre y estar con Él. Mis queridos hermanos, el ayuno es una disciplina que el Señor espera que practiquemos. En segundo lugar, es una disciplina privada. Nadie tiene que saber que estás ayunando. Evidentemente, sí. Si yo estoy ayunando y necesito que me sostenga Nagai en oración, se lo diré, Nagai, mira, estoy orando, porque tengo confianza con él. Pero no voy a decir a todo el mundo, hoy estoy orando. No, es una cosa privada, es una cosa muy, muy, muy del corazón. Y seguro que muchos de vosotros lo practicáis en silencio como debe ser. Dice Jesús en el pasaje, vosotros encerraros allí, tened vuestro ayuno y cuando salgáis, ¿qué hay que hacer? Lavarse la cara, peinarse y nadie debe saber que tú estás ayunando. Y es hermoso eso. En Apocalipsis, al final de la historia, dice que Dios le da una piedrecita a cada uno con un nombre secreto, que solamente sabe el que tiene la piedrecita. Esa es la relación con Dios. Los que habéis estado enamorados y estáis enamorados todavía. ¿Cómo llamas a tu mujer o a tu marido? Cuchipurri, ¿no? No sé, hasta un poco de apuro, ¿no? A mí Marga me llama, no lo voy a decir. ¿Cómo hablas con Dios?
¿Cómo lloras delante de Dios? ¿Cómo sufres delante de Dios? ¿Cómo te preocupas delante de Dios? Puedes caminar por la vida, por aquí entre nosotros, con una cara que no entendemos, que quieres que veamos nosotros, pero no somos tu público, ni siquiera podemos darte lo que necesitas, pero Dios sí. Por eso el ayuno es algo privado. Y delante de Él podemos ser y estar porque sabemos que Él quiere transformarnos. Y ese silencio que nos vincula con Él nos cambia, como veremos luego. Y en tercer lugar, el ayuno es una disciplina que tiene beneficios. ¿Sí? Dice que tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Es decir, hay una recompensa. Y yo tengo para mí, y ya lo he dicho antes, la recompensa es esta relación con Dios. Que nadie más entiende, que nadie más sabe, pero que ha ocurrido entre el Padre y yo. Entre el Padre y tú. ¿Qué te parece? Y eso después se nota cuando sales a la calle. La gente te dice, tú has estado con el Padre. Algo ha cambiado en ti. Ya no lo ves de esa forma que lo veías antes. Porque hemos estado con Él. Y Él nos ha llamado por nuestro nombre y nos ha dicho, Pedro, no es por ahí, es por aquí. Pedro, ten confianza. Pedro, ten fe. Pedro, sigue caminando. Tiene beneficios el ayuno, mis queridos hermanos. Y es la transformación de nuestro carácter en el carácter de su Hijo Jesucristo. Ahora bien, el ayuno no es, y esta es la parte que nos interesa más, ¿no? ¿Qué no es el ayuno? Pues el ayuno no es en primer lugar un sacrificio. Yo ofrezco ayuno a Dios, no. No tenemos nada que podamos ofrecerle a Dios. Él no necesita de tu hambre. No, Él no necesita que tú camines, ¿no? Cuando eres católico también pagas unas mandas que se llaman, unas promesas que haces. Voy de rodillas hasta Fátima. Voy de rodillas hasta la capilla del Cristo Negro de Portobelo, que es impresionante. La talla es una cosa, wow, y ahí se llena eso de gente, es increíble. En la costa atlántica de Panamá, en Colón, el pueblo de Portobelo. Podéis ir a hacer turismo, no todos a la vez, pero... Y es increíble la devoción que la gente tiene, ofreciéndole esto a Dios. El ayuno no es un sacrificio. Ni decretas ayuno, ni ofreces ayuno. No, Dios no quiere eso. Isaías 6. Estoy harto de vuestra religiosidad. Lo que quiere es vuestro corazón. Y Dios quiere el corazón nuestro para transformarlo. No para quedarse con él, sino para cambiarlo. En segundo lugar, el ayuno no es un método para torcer el brazo de Dios. No, ahora yo voy a ayunar 40 días con sus noches, ni pan, ni agua, ni nada, y Dios va a cambiar su voluntad sobre, pon el tema que quieras. No. El ayuno no va de eso tampoco. Fijaros, cuando Daniel, lo podéis leer también en el libro de Daniel, cuando Daniel se preparaba para recibir de parte de Dios la revelación de Dios, y cuando recibe al ángel que dice, bueno, viene la revelación, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Ha cambiado la voluntad de Dios? ¿Ha cambiado el mensaje? No, ha cambiado el receptor del mensaje. Cuando Daniel decide apartar la comida y sentarse delante de Dios y decir, Señor, oriéntame, guíame, lo que está cambiando es Daniel. No cambia el mensaje, no cambia la voluntad de Dios, no cambia las circunstancias. Cuando uno va a sufrir una pérdida, y eso le pasó al rey David también, lo que cambia en el corazón, ¿sabes qué es? Uno, porque uno empieza a ver las cosas como Dios las ve, en ayuno y oración. No, Dios no va a darme la vida eterna de mi tío Prudencio que falleció, no. Algún día morirá. Pero ha cambiado mi perspectiva sobre él y sobre su voluntad, sobre su vida. Y eso es lo importante. La transformación profunda del corazón no va de las disciplinas espirituales en sí mismas, sino va del corazón que va a ser transformado por el único que puede cambiarnos, que es Dios mismo. Así que no es un método para torcer el brazo de Dios. Dios es soberano y va a hacer su voluntad. Y Dios, que es soberano, es justo, compasivo, sabio, amor y todos los demás atributos. Y todos a la vez, no uno por aquí, otro por allí, todos a la vez. Dios sabe por qué hacen las cosas.
y sabe que a través del ayuno va a cambiar nuestro corazón. Y en tercer lugar, el ayuno no es una muestra de espiritualidad. Mira, preguntar a alguien, ¿tú ayunas? ¿Sabes a qué equivale? Es a preguntarle, ¿tú te cepillas los dientes por la mañana? Por no ir bajando, ¿no?, a situaciones más concretas y más... ¿Tú preguntarías eso? No, por favor. Lo que haríamos es un poco taparnos la nariz y decir, uy, no sé, y retirarnos poco a poco, ¿no? Chicos, hay que lavarse los dientes, los pequeños, les cuesta más a veces. ¿Alguien se siente aludido? La muestra de espiritualidad no es, no, yo ayuno más que todos los demás, yo estoy en esto. No. Dice Jesús en el pasaje, ¿sabes qué hacían los escribas y fariseos? Se ponían maquillaje, ¿sí? Es una especie de cosmético, aunque era la ceniza, ¿no? Ay, y iban caminando así como casi no, que se desmayan en una esquina, ¿no? Y siempre los martes y los jueves, que era el día de ¿qué? Del mercado, ¿no? Que había un montón de gente. Claro. Mira, y viene uno ayunando. Te imaginas todos quitándonos y viéndoles pasar y dices, madre mía, qué capacidad. No, el ayuno no es una muestra de espiritualidad. Lo que es una muestra de espiritualidad con Dios en lo privado es lavarte la cara, perfumarte y salir al mundo a caminar todos los días en confianza con Dios. En confianza, de Dios, por fe. Porque tu perspectiva de la vida ha cambiado por estar vinculado a Dios. Queridos hermanos, no vamos a hacer nunca el suficiente énfasis en esto. No son las disciplinas las que nos cambian, aunque nadie puede cambiar sin las disciplinas. Quien nos transforma es el Dios que está detrás de las disciplinas espirituales, el Dios de la palabra, el Dios de la oración, el Dios del ayuno, el Dios del servicio. ¿Creéis esto? Esa es la gran pregunta, mis queridos hermanos. Si lo creemos. Si no, mira, memorizar la palabra de Dios, por ejemplo, que es buenísimo. ¿Para qué tienes tantos versículos en la cabeza si al final es como el número pi, ¿no? Hay por ahí algunos memes que se ve también a la rana Gustavo o a cualquier personaje, ¿no?, mirando por la ventana y diciendo, otro día sin utilizar el número pi. Chicos? Otra vez, mira, yo que soy bachiller en ciencias, ¿cómo quedáis? Ahí tengo mi papelito, bachiller en ciencias. No parece que no, ¿verdad? Yo lo pienso muchas veces, ¿sí? Otro día más sin saber la fórmula atómica de no sé qué cosa. ¿Así va a ser contigo con la palabra de Dios? Tener datos, cumplir con normas que no te están cambiando. Puedes ayunar 40 días si quieres. Pero si no has estado con Él, si no has estado con el Padre, no ha servido de nada. Eres un gran campeón espiritual, pero no eres un discípulo. No te pareces a Jesús. No te pareces a la familia de Dios. Lo que nos cambia a nosotros, mis queridos hermanos, es el Dios detrás de las disciplinas. Muy bien. En segundo lugar, segundo punto, esto va, qué sensible. Segundo, ¿cómo practicamos el ayuno? Buena pregunta también, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver. El ayuno es cosa de Dios con cada uno. ¿Vale? No hay un método exacto, no hay unas normas establecidas. Fijaros que ni siquiera, si leemos las escrituras, el Talmud y todo lo demás, ni siquiera tenemos claro cómo hay que hacer el ayuno anual en el Yom Kippur. Se hacía, había unas costumbres que no estaban prescritas en ningún tipo de ley. Básicamente es no comer ese día y otras prescripciones, pero cómo aplicarlo no sabemos. Así que practicamos el ayuno de forma individual y privada y debemos practicarlo. Jesús lo espera, que lo practiquemos. Ahí en un momento a Jesús le preguntan, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿No? Los fariseos y los escribas ayunaban, los discípulos de Juan ayunaban, y decía, ¿y los discípulos de Jesús? ¿Y vosotros qué? ¿No ayunáis? ¿Qué? ¿No hay valentía? ¿No hay fuerza espiritual? No, y Jesús responde una cosa que es brillante. Mientras el novio está, no hace falta ayunar. Me acuerdo cuando se casaron Ruth y Miguel, qué bien lo pasemos, ¿eh? Ay, qué bueno.
A ver cuándo celebráis los, ¿no? Nos invitáis de nuevo, ¿no? Pero qué bien, ¿no? Hay la fiesta, todo el mundo bien vestido allí. Tú imagínate llegar y miro a Miguel, le digo, Miguel, gracias por todo, pero estoy ayunando, hermano. Así que voy a sentarme en una esquina ahí, a mirar por la ventana allí, y todo el mundo pasaría por ahí, ¿no? Viene Judy y me dice, Pedro, ¿qué te pasa? Estoy ayunando, hermana. Y todo el mundo bailando, y todo el mundo... Qué cosa absurda, ¿no? En una boda uno no va ni a hacer ayuno ni a hacer dieta tampoco. Más. Como esta tarde, ¿no? Vamos a ir al campo a comer, no hay calorías. Hemos cantado, no hay llanto, no hay más dolor, no hay calorías. ¿Eh? Pero qué absurdo, ¿no? Si Jesús dice, mientras esté el novio, hay fiesta. Pero llegará un momento en que el novio no estará y entonces ayunarán. Mis queridos hermanos, las cosas que ocurren a nuestro alrededor son dignas de ayuno, ¿eh? Hacedlo. Si algo te pesa en el corazón, cae de rodillas en ayuno y oración y ruega a Dios que te cambie. Ruega a Dios que te dé su perspectiva. Pero el ayuno, mis queridos hermanos, hay que practicarlo de forma individual y privada. Adelante, que el Señor nos dé lo que necesitamos para tenerlo en cuenta. Debe practicarse delante de Dios ante cualquier situación. Necesitas sabiduría, necesitas dirección, necesitas apoyo, necesitas confesar tu pecado. Ayuna. Delante de Dios y ante cualquier situación. No hay ninguna contraindicación. Hazlo. ¿Por cuánto tiempo? No sé. Jesús, 40 días y 40 noches. Bueno, no sé. Parcial o total, no lo sé. Lo que el Señor te anime a hacer, hazlo. Hazlo. Dios quiere cambiarte. En tercer lugar, sin imponerlo a los demás. Y esto es muy importante también. Mi necesidad no es la tuya. Yo creo que sí que podemos compartir entre algunos, decir, mira, vamos a poner, ¿qué os parece si apartamos un tiempo nosotros 3, nosotros 4, nosotros 10, no sé, para orar y estar ayunando juntos en estos días? Perfecto, creo que sí. Pero desde aquí decir, ahora todos vamos a ayunar esta tarde. Eso es poner un compromiso espiritual a todos que no estamos en ese momento. Distinto es la oración comunitaria, ¿no? Qué curioso. Eso sí que está establecido. Pero el ayuno no. Cuando los de Nínive, el rey de Nínive dijo, aquí se ayuna, y ayunaron todos, bueno, es que ese era el rey absoluto. O ayunabas o te ayunaban de la vida, ¿no? Entonces, esa es otra cosa. Pero también vemos por lo que dice en Jonás que hubo una convicción de pecado colectiva también, ¿no? El mensaje de Jonás no solamente le llegó al rey y le convenció al rey, convenció a todos. Tiene que ser algo de esa forma. Así que, esa es la manera que podemos practicar el ayuno. ¿Os parece? En tercer lugar, ¿cuáles son las consecuencias del ayuno? Quedan 6 minutos. Las consecuencias del ayuno. Isaías capítulo 58, versículos del 3 al 12. Lo voy a poner allí en la pantalla y me permitiréis que lo lea y después haremos 3 breves apuntes y veremos lo que tenemos para el lunes. ¿Vale? ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí, en el día de vuestro ayuno buscaréis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Este es el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable de Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir los libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá a él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía.
Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Bueno, el ayuno tiene consecuencias, y el ayuno hace una diferencia en nosotros. Y fijaros, este pasaje lo podemos aplicar a todas las disciplinas espirituales. Si quitas la palabra ayuno y pones oración, pones servicio, la idea de este pasaje es cómo el Dios transformador ha transformado a los que ayunan. Así que si tú quieres una religión, lo que tendrás es una religión. Ayunarás, y si digamos, pues te ayuna siempre, 2 veces en semana, no como los demás. Pero fijaros lo que dice. Vamos a ver 3 cosas sobre esto. Por ahí va tan rápido, ahora va lento. 3 consecuencias del ayuno, pero gracias. Eso. En primer lugar, nuestra relación con Dios es sacudida porque nos dice quiénes somos. Fijaros que al principio del pasaje dice, ¿qué tipo de ayuno practicáis? ¿No es otro el ayuno que yo busco? Claro, lo que Dios quiere es transformarnos. Quiere otra cosa de nosotros, no nuestra religiosidad. Mira, nos pasa con la religión porque somos así, somos muy cuadrados. Si nos salimos por los bordes del cuadrado, nos perdemos. Necesitamos religare, eso significa en su etimología la palabra religión, hacer las mismas cosas siempre. Y entonces no nos salimos de ahí y nos convertimos en unos cabezones. Esto es lo que hay que hacer. Pero nuestro carácter, dice el pasaje, no ha cambiado. Estamos machacando a los demás, estamos machacando a nuestros empleados, a todo el mundo. No. Por eso cuando nos acercamos a la palabra de Dios nos molesta muchísimo en este tema del ayuno que no haya una cosa muy especificada porque queremos nuestra religión. Queremos la disciplina, no a quien nos disciplina detrás de ella. Cuando Dios nos dice, no, Pedro, no es así, todo salta por los aires y empieza la transformación. Y tenemos que dar gloria a Dios, que las cosas no sean como nosotros queremos, sino como dice Dios. En segundo lugar, en estas consecuencias, nuestra relación con los demás es transformada. Dios cambia nuestra motivación. El verdadero ayuno lo que hace es quitar las ligaduras de sobre los demás, es mirarlo como Dios lo mira. ¿Cuál es la misión de Dios? ¿Qué vino a hacer Jesús? ¿Recordáis ese pasaje? ¿Vino a qué cosa? A buscar lo que se había perdido. No se trata de que yo machaque a mis compañeros, a mi mujer, a mis hijos, a mis hermanos en la iglesia. No se trata de eso. No. Se trata de ser transformado en nuestra perspectiva de los demás, del servicio, del ayuno, de la oración. Porque una vez que estamos con el Padre, miramos a los demás de otra forma. ¿Cuál es el eslogan de esta iglesia? Tenemos muchos, ¿no? Eres mi hermano. Repetidlo conmigo. Eres mi hermano. No estamos muy acostumbrados a... Somos hermanos. Y cuando Dios lo pone en el corazón, nos miramos de otra forma. Me preocupas, me alegras, eres santo de mi devoción. Oro por ti, quiero alegrarme contigo, quiero llorar por ti. Lo que Dios quiere en el ayuno es una transformación total y completa de lo que nos motiva, a hacer lo que hacemos. Y en tercer lugar, nuestra relación con Dios y los demás cambia. Estar con el Padre se nota. Al final del pasaje dice Isaías que nuestra luz va a resplandecer. Seremos llamados personas que construyen y que no destruyen. Al principio del pasaje dice que ayunáis ¿para qué cosa? Para debates, para estar peleando. Pero al final vemos que cuando somos transformados lo que queremos es paz y unidad. De eso trata este pasaje. 20 segundos y se nos acabó el tiempo. En conclusión, el Dios que transforma es el fin del ayuno. Detrás de quien quiere transformar, del ayuno, está quien quiere transformarnos a través de él, que es Dios mismo. Y quiere hacerlo a través de su palabra
para su honra y gloria y nuestra edificación. Yo necesito que te parezcas cada vez más a Jesús. Por favor. ¿Sabes por qué? Porque ¿quién me va a soportar a mí con todas mis debilidades y mis fallos? ¿Quién me va a mirar con una cara compasiva? ¿Quién me va a dar el abrazo de parte de Dios para que me dice, Pedro, camina, sigue? Si no estamos el uno para el otro siendo transformados por estas disciplinas, ¿qué va a pasar? ¿Quiénes vamos a ser? Nos convertiremos aquí en una especie de parroquia donde la gente viene y va en función de lo que se diga o lo que se haga. ¿Dónde está el arraigo con la familia de Dios? Si las disciplinas no nos cambian en ese sentido, solamente tenemos una religión. Para el lunes, os lo pasaré ahora en una imagen. Estos lunes de verano son para nosotros, ¿no? Espero que estés de vacaciones, no tengas que ir mañana y te pregunten, oye, ¿qué han dicho? Bueno, diles esto también. En primer lugar, Señor, enséñame cuándo debo ayunar y no me dejes posponerlo más. En segundo lugar, Señor, muéstrame mi necesidad de dejar todo atrás para estar en tu presencia y ser transformado. Y en tercer lugar, Señor, pon en mi corazón un espíritu sensible a tu voz por medio de la palabra y la comunión con los hermanos. Necesitamos ser llenos otra vez de la palabra de Dios, de la presencia de Dios en nuestras vidas. Quiero invitar al grupo de alabanza que venga por aquí. Vamos a cantar el corito 150, Lléname. Y yo espero que el Señor nos anime a buscarle para estar con Él y ser llenos de su presencia y de su carácter, para poder edificarnos unos a otros. Que el Señor los bendiga.